Muchos dictadores han cometido crímenes horribles y atrocidades inimaginables, pero detrás de estos hombres a menudo hay mujeres cuyas vidas son igualmente complejas y trágicas. En este video, exploramos las vidas de mujeres que, por amor, deber o circunstancias, se encontraron junto a algunos de los líderes más temidos del mundo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte historias interesantes como esta. Dictadoras. Las mujeres de los dictadores. Eva Braun. Eva Braun nació el 6 de febrero de 1912 en Múnich, Alemania. Su vida cambió drásticamente en 1929, cuando tenía 17 años y conoció a Adolf Hitler mientras trabajaba como asistente en un estudio de fotografía. La relación entre Eva y Hitler comenzó de forma silenciosa y en gran medida fuera del ojo público. Con el paso de los años, Eva se convirtió en una figura clave en el círculo íntimo de Hitler. Cuando el Tercer Reich estaba a punto de colapsar, Eva Braun se trasladó al búnker del Führer en Berlín para estar con Hitler. El 29 de abril de 1945 se casaron en una breve ceremonia civil. Menos de 40 horas después, el 30 de abril de 1945, ambos se suicidaron. Ekaterina Svandidze. Nació como Ekaterina Cato Svandidze el 2 de abril de 1880 en Raja, Georgia, que entonces formaba parte del Imperio Ruso. Fue su hermano, un amigo íntimo del apuesto Stalin, quien los presentó en 1905. Ekaterina y Stalin se casaron el 15 de abril de 1906 y tuvieron un hijo. La vida de Ekaterina con Stalin fue corta, pero llena de tensión. Durante su estancia en Vancouver, Ekaterina contrajo tifoidea y tuberculosis. Ekaterina murió el 5 de diciembre de 1907 a la edad de 27 años. Después de su muerte, Stalin declaró que ella era la única persona, además de su madre, que lo amaba de verdad. Stalin se volvió más frío y distante y se sumergió de lleno en las actividades revolucionarias. Nadezhda Alliluyeva. Nadezhda Alliluyeva. Nació el 22 de septiembre de 1901 en Pankow, que entonces formaba parte del Imperio Ruso. Desde muy joven, Nadezhda estuvo inmersa en el ambiente revolucionario que la llevó a los Stalin y se casaron en 1919, cuando ella tenía 18 años y Stalin 41. Durante su relación con Stalin, Nadezhda sufría fuertes dolores de cabeza y ataques histéricos debido a los celos y la sospecha de la infidelidad de su marido. Pensó varias veces en irse pero nunca lo hizo. El 9 de noviembre de 1932, después de una discusión con Stalin durante la cena, Nadezhda se retiró a su habitación y se suicidó con una pistola. La muerte de Nadezhda dejó a Stalin aún más loco y aislado. Rachel Mussolini. Rachele Giovedi, también conocida como Rachele Mussolini, nació el 11 de abril de 1890 en Predappio, Italia. En su juventud conoció a Benito Mussolini y se casaron en 1915. Rachel y Benito tienen 5 hijos.
Durante el régimen nazi, Rachel se presentó como una madre y ama de casa nazi modelo, apoyando siempre a su marido a pesar de su infidelidad. Cuando Mussolini fue capturado y ejecutado junto con su amante Clara Petazzi por rebeldes italianos, Rachel no estaba allí y huyó de Italia. Después de la guerra, recibió una pensión del gobierno italiano como viuda de un funcionario y murió el 30 de octubre de 1979. Clara Petazzi. Nació el 28 de febrero de 1912 en Roma, Italia. Desde muy joven mostró una gran admiración por Benito Mussolini y decoró su habitación con fotografías del dictador. Clara conoció a Mussolini en 1932, cuando ella tenía 20 años y él 49. A partir de ahí iniciaron una relación que duró hasta su muerte en 1945. Aunque Clara se casó con Riccardo Federici en 1934, se divorciaron 2 años después. Al final de la guerra, Mussolini y Clara intentaron escapar a Suiza, pero fueron capturados por rebeldes italianos. Clara decidió quedarse con Mussolini, declarando que si él moría, ella también moriría, y fueron ejecutados juntos el 28 de abril de 1945. Carmen Polo. Nació el 11 de junio de 1900 en Oviedo, España. En 1917 conoció a Francisco Franco y a pesar de la oposición inicial de su familia, se casaron en 1923. Durante la dictadura franquista, que duró de 1939 a 1975, Carmen fue conocida por su devoción religiosa y pasión por el lujo, lo que le valió el apodo de la señora. También se le atribuye haber salvado la vida del filósofo Miguel de Unamuno en un accidente en la Universidad de Salamanca en 1936. Tras la muerte de Franco en 1975, Carmen Polo siguió siendo una figura respetada en algunos círculos hasta su muerte el 6 de febrero de 1988 en Madrid. Jiang Qin. Nació el 19 de marzo de 1914 en Chuncheon, China, y se casó con Mao Zedong en 1939, convirtiéndose en su cuarta esposa. Durante la Revolución Cultural, de 1966 a 1976, fue directora de arte y miembro del Politburó del Partido Comunista de China. Es una de las figuras más poderosas y temidas de la China comunista, y es conocida por su papel en la persecución de artistas e intelectuales que no seguían los lineamientos del régimen. Jiang Qin fue uno de los líderes de la llamada Banda de los Cuatro, que ejercía un control unificado durante los últimos años del régimen de Mao. Tras la muerte de Mao en 1976, Jiang Qin fue arrestada y condenada por sus crímenes. Pasó varios años en prisión, antes de ser liberada y quitarse la vida, el 14 de mayo de 1991. Fatia Al-Nuri. Fatia Nouri Khalil. Nacida el 20 de febrero de 1946 en Libia, fue la primera esposa del dictador libio Muammar Gaddafi. Antes de casarse, Fatia trabajaba como profesora. Se casaron en 1969, meses antes de que Gaddafi tomara el poder en Libia. El matrimonio de Fatia con Gaddafi duró poco, solo 1 año. Mientras tanto, Fatia se convirtió en la primera dama de Libia y dio a luz a un hijo. Sin embargo, se separaron en 1970 y Gaddafi se casó con Safia Farkas. Después del divorcio, Fatia se retiró de la vida pública y se mudó a Omán, donde vivió hasta su muerte el 23 de julio de 2018. Safia Farkas. Es conocida por ser la segunda esposa del dictador libio Muammar Gaddafi, a quien conoció en 1970, cuando él estaba hospitalizado con apendicitis y se casaron ese mismo año en Trípoli. La pareja tuvo 7 hijos biológicos y adoptó a una niña llamada Hana. Como primera dama de Libia, Safia fundó varias organizaciones benéficas, centrándose en mejorar la situación de las mujeres y desarrollar el país.
Durante la Guerra Civil Libia de 2011, cuando los rebeldes tomaron la ciudad en agosto de 2011, ella y algunos de sus hijos huyeron a Argelia. Después de la muerte de Gaddafi, Safia permaneció alejada del ojo público y sus activos fueron congelados bajo sanciones internacionales. Mirjana Markovic. Nació el 10 de julio de 1942 en Serbia y se casó con Slobodan Milošević en 1965. La pareja tuvo 2 hijos, y mientras Slobodan era presidente de Yugoslavia y Serbia, Mira era el líder del Partido de Izquierda Unida de Yugoslavia. Mira era considerada el poder detrás del trono y podía influir enormemente en las decisiones políticas que tomaba su marido. Se le atribuye el mérito de alentar las acciones y la retórica antioccidentales de Milošević. Después de la caída de Milošević en octubre de 2000, Mira enfrentó cargos de abuso de poder y corrupción. En 2003 huyó a Moscú, donde vivió y pidió asilo político hasta su muerte el 14 de abril de 2019. Elena Ceausescu. Nacida como Elena Petrescu el 7 de enero de 1916 en Rumanía, fue miembro del Partido Comunista y esposa del dictador rumano Nicolae Ceausescu, con quien se casó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Nicolás ascendió al poder, Elena también avanzó en su carrera política. En 1965 comenzó a ganar influencia, convirtiéndose en viceprimer ministro de Rumanía en 1980 y vicepresidente del Politburó del Comité Central del Partido Comunista Rumano. El 25 de diciembre de 1989, después de la revolución que derrocó al régimen comunista, Elena y Nicolae fueron arrestados, inmediatamente juzgados y ejecutados. Imelda Marcos. Imelda Remedios Visitación Romualdez y Trinidad, conocida como Imelda Marcos, nació el 2 de julio de 1929 en Filipinas. Trabajó como modelo y cantante antes de casarse con Ferdinand Marcos en 1954. Cuando Ferdinand fue elegido presidente de Filipinas en 1965, Imelda se convirtió en primera dama. Era conocida por su extravagancia y por coleccionar más de 3.000 pares de zapatos, denunciando la corrupción y el despilfarro del régimen. En 1986, después de la revolución del poder popular, la familia Marcos fue derrocada y obligada a exiliarse en Hawái. Ferdinand Marcos murió en 1989, pero Imelda regresó a Filipinas en 1991 y continuó su carrera política a pesar de enfrentar numerosos cargos de corrupción. Asma Al-Assad. Nació el 11 de agosto de 1975 en Londres, Reino Unido, y es esposa del presidente sirio Bashar al-Assad. Antes de casarse, trabajó como ejecutiva en el sector de inversiones. Asma conoció a Bashar en Londres mientras estudiaba oftalmología. Se casaron en diciembre de 2000, poco después de que Bashar asumiera como presidente de Siria. Como primera dama, Asma fue criticada por su apoyo incondicional al régimen de su marido y por restar importancia a la gravedad de la guerra civil. En 2018, a Asma le diagnosticaron cáncer de mama y se curó. Su imagen se volvió polémica debido a las acusaciones de crímenes de guerra contra el régimen de su marido. Susan Mubarak. Su verdadero nombre es Susan Sal Tabet, nació el 28 de febrero de 1941 en Egipto. Se casó con Hasni Mubarak en 1959 y tuvieron 2 hijos, Aya y Gamal. Durante el gobierno de 30 años de su marido, de 1981 a 2011, Susan fue la primera dama de Egipto. A pesar de su imagen pública de filántropa, Susan también fue criticada por su lujoso estilo de vida y su influencia en el gobierno autoritario de su marido. Después de la revolución egipcia de 2011 que derrocó a Hasni Mubarak, Susan y su familia fueron acusados de corrupción y abuso de poder. Song Mei Lin.
También conocida como Madam Chen Kaisi, nació el 5 de marzo de 1898 en Shanghái. En 1927 se casó con Chiang Kai-shek, quien más tarde se convirtió en presidente de la República de China. Durante la Guerra Civil China, Sun Meilin apoyó a su marido en la lucha contra las fuerzas comunistas de Mao Zedong. Después de la derrota del Kuomintang en 1949, la pareja vivió exiliada en Taiwán. Allí, Meilin continuó su trabajo político y caritativo, promoviendo la educación y el bienestar social. Después de la muerte de Chiang Kai-shek en 1975, Sun Meilin se mudó a Estados Unidos y vivió allí hasta su muerte, el 23 de octubre de 2003, a la edad de 105 años. Siti Hartinat. Nació el 23 de agosto de 1923 en las Indias Orientales holandesas, ahora conocidas como Indonesia. En 1947 se casó con Suharto, quien más tarde se convirtió en el segundo presidente de Indonesia. El matrimonio fue inicialmente arreglado, pero con el tiempo surgieron sentimientos profundos entre ellos y tuvieron 6 hijos. Como primera dama de Indonesia entre 1967 y 1996, fue amiga íntima y asesora política de Suharto. Siti Hartinat murió el 28 de abril de 1996 debido a una insuficiencia cardíaca. Su muerte fue un duro golpe para Suharto, quien la describió como su mayor fuente de fortaleza y apoyo. Ana Paula dos Santos. Nació el 17 de octubre de 1963 en Angola y trabajó como azafata de TAC, la aerolínea angoleña, donde conoció a José Eduardo dos Santos, entonces presidente de Angola. Se casaron el 17 de mayo de 1991 y tienen 4 hijos. Durante su gestión como primera dama, y a pesar de las críticas y polémicas en torno al régimen de su marido, Ana Paula mantuvo una imagen positiva en el ámbito de la filantropía y el desarrollo social. Tras la muerte de José Eduardo dos Santos en 2022, Ana Paula vivió una vida privada, aunque siguió siendo una figura influyente en la sociedad angoleña. Sally Kaifron. Nacida Sarada Francisca Aifron el 6 de junio de 1931 en la Costa de Oro británica, ahora Ghana, fue una activista política comprometida desde temprana edad. Conoció a Robert Mugabe en la Escuela de Educación de Takoradi, donde ambos enseñaban, y se casaron en abril de 1961. Cuando Robert Mugabe se convirtió en primer ministro de Zimbabue en 1980, Sally trabajó en muchas iniciativas en diferentes comunidades, centrándose en la educación y el bienestar de las mujeres y los niños. Sin embargo, su salud se deterioró debido a una insuficiencia renal y murió el 27 de enero de 1992 en Harare. Grace Mugabe. Nacida Marufu, comenzó a trabajar como secretaria en la oficina del presidente de Zimbabue, donde conoció a Robert Mugabe. A pesar de estar casada y tener un hijo, se convirtió en la amante de Mugabe mientras él todavía estaba casado con Sally Aifron. Después de la muerte de Sally, se casaron en 1996. En 2014, fue nombrada líder del partido gobernante y utilizó su posición para derrocar a la vicepresidenta Joyce Moro, a quien acusó de corrupción y traición. La ambición de Grace la llevó a intentar convertirse en la sucesora de su marido, lo que condujo a un golpe militar en noviembre de 2017. Después de la renuncia de Robert Mugabe, Grace fue expulsada del partido. Nana Konado Adjeman Rangling. Nació el 17 de noviembre de 1948 en Capekwa, Ghana. Se casó con Jerry Dangeling en 1977 y fue primera dama de Ghana en 2 ocasiones. Primero en 1979, luego de 1981 a 2001. En 2016, Nana Konado hizo historia al convertirse en la primera mujer en postularse a la presidencia de Ghana. Aunque no ganó las elecciones, fue un hito en la política ghanesa.
Nana Conado ha sido una defensora incansable de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida y ha trabajado para mejorar las vidas de las mujeres y los niños en Ghana. Ligia Mora. Conocida como Ligia de Stroessner, nació el 26 de diciembre de 1910 en Itagua, Paraguay. En 1945 se casó con Alfredo Stroessner y tuvieron 3 hijos. Se convirtió en primera dama de Paraguay cuando su esposo asumió la presidencia en 1954 y ocupó el cargo hasta 1989. A pesar de su aversión a las actividades sociales y de la infidelidad de su marido, continuó cumpliendo con sus deberes ceremoniales y fundó muchas organizaciones sociales. Después de que Stroessner fue derrocado en 1989, Ligia se unió a él en el exilio en Brasilia y luego vivió en Miami antes de regresar a Paraguay unos años después de su muerte el 3 de febrero de 2006. Aurelia Tizón. Aurelia Gabriela Tizón, conocida como Botota, nació el 18 de marzo de 1902 en Buenos Aires, Argentina, y fue la primera esposa de Juan Domingo Perón. Era una mujer talentosa, leía y traducía inglés, dibujaba y pintaba y tocaba la guitarra y el piano. En 1925, mientras trabajaba como maestra en la escuela, conoció a Perón y se casaron el 5 de enero de 1929. La pareja vivió una vida tranquila y privada en Buenos Aires. Aurelia murió el 10 de septiembre de 1938, de cáncer de útero. Eva Perón. Nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, Argentina. Trabajó en teatro, radio y cine, y alcanzó cierta fama en la escena artística argentina. En 1945 se casó con Juan Domingo Perón, quien al año siguiente fue elegido presidente de Argentina. En 1948, Eva fundó la Fundación Eva Perón, que brindaba asistencia social a los pobres mediante la construcción de hospitales, escuelas y viviendas. También fue una firme defensora de los derechos de las mujeres y aprobó con éxito la ley de sufragio femenino en 1947. A Eva le diagnosticaron cáncer de cuello uterino y murió el 26 de julio de 1952, a la edad de 33 años. María Estela Martínez de Perón. También conocida como Isabel Perón, trabajó como bailarina y secretaria. Conoció a Juan Domingo Perón en 1955 durante su exilio y se casaron en 1961. Tras la muerte de Perón el 1 de julio de 1974, Isabel se convirtió en la primera mujer del mundo en ocupar el cargo de jefa de Estado de la República con el título de Presidenta de la República. Su gobierno hasta 1976 estuvo marcado por la crisis económica, la alta inflación y el aumento de la violencia. Tomó medidas represivas, como permitir que las Fuerzas Armadas lucharan contra los rebeldes, pero todo esto condujo a su derrocamiento mediante un golpe militar. Isabel fue detenida y encarcelada hasta 1981. Si te ha gustado el video, compártelo. Dale me gusta, suscríbete al canal, deja escrito tus sugerencias y opiniones. Recuerda siempre: la felicidad de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.